Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público, entonces, comparecen los abogados Rodrigo Álvarez Quevedo, Javier Sola Elwin y la fiscal Jimena Tong. Por el Consejo de Defensa. Buenos días, señoría, y a todos los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Natalia Peña Muñoz y Rodrigo Álvarez Alarcón. Por el Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen los abogados Andrés Durán y Manuel Navarro. Por la defensa del señor Warner. Muy buenos días, magistrado, y a todos los intervinientes. Por la defensa de Cristian Warner Villagrán, Pelayo Vial Campos y individualizado en esta noticia. Por la defensa de Enrique Ominami. Buenos días, señorías. Buenos días a todos los intervinientes. Por la defensa de don Marco Enrique Ominami, comparece el abogado Ciro Colombara y Carlos Morajano, señalándole al tribunal que en cualquier momento se incorporará la abogada Francisca Ávila. Bien. El señor Warner. Muy buenos días, señoría, a todos los intervinientes en Warner Villagrán. El señor Enrique Ominami. Buenos días, magistrada. Saludo a todas y a todos. Marco Enrique Ominami, aquí presente. Bien. Entonces, cuando entre doña Francisca, tú la dejas entrar nomás. Después lo veo. Bien. Estábamos entonces con los alegatos de clausura. Y hoy día empezamos con la réplica. Y hoy día empezamos con la réplica del acusado, señor Warner. Lo escuchamos, señor Vial. Muchas gracias, magistrado. Voy a hacer algunas precisiones respecto a lo que se ha señalado respecto del alegato de clausura realizado en representación de don Cristian Warner Villagrán. Lo primero, su señoría, respecto a lo señalado en relación al dolo, dijo que se confundía al hablar de dolo reforzado, dolo directo y dolo eventual. Lo cierto, su señoría, es que no existe tal confusión, y lo que ha habido es un análisis de las diferentes interpretaciones, ya sea jurisdiccionales y, por otra parte, doctrinales, de cómo se ha interpretado la palabra maliciosamente en el artículo 97.4, inciso quinto del Código Tributario. Para nada ha habido una intención de, por lo menos no lo veo yo como una confusión. Es efectivo, su señoría, que el profesor Van Belsen, tan citado porque efectivamente es el único que tiene un libro específico, ha señalado o no es partidario de un dolo directo como la gran mayoría de la doctrina y mucho más aún en el caso de la jurisprudencia cuando se habla de maliciosamente. Y él habla de este concepto de dolo reforzado, pero es muy importante recordar, su señoría, que lo hace en un contexto muy distinto a interpretarlo como un dolo eventual. En la página 65 señala: las expresiones maliciosamente y dolosamente se encuentran por su parte en contextos muy determinados, en concreto, en aquellas figuras en que el elemento fraudulento, en el sentido de engaño con el fin de perjudicar, parece estar precisamente presente en la presentación del legislador. Luego cita el artículo que nos ha convocado, que es el artículo 97.4, inciso quinto del Código Tributario. Y finalmente este párrafo lo termina. En este sentido, conviene recordar que se trata en casi todas estas figuras de delito de mera actividad, aspecto que la ley parece querer compensar, reforzando semánticamente el desvalor de la acción. Desde ya es importante esto, porque evidentemente cuando estamos en un delito de mera actividad, estamos en un delito que además de eso es un acto preparatorio, somos más exigentes con la parte subjetiva. Por eso se habla de este concepto que señala el profesor Van Belsen, dolo reforzado. Pero, si nos vamos a la jurisprudencia, bueno, ahí la excelentísima Corte Suprema, en fallo tantas veces citado, 1524-2018, inciso, considerando tercero, ahí habla de dolo directo, como en la mayoría de los casos se interpreta por nuestra jurisprudencia el concepto maliciosamente. Nuevamente, Ugalde y García Escobar, cuando citan el concepto en la página 58, hablan del dolo, dicen que si no existe, no existe delito,
citan un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, 6/2005, que en su parte final señala, página 59, en cuanto a la faz subjetiva del tipo, ella está integrada por el dolo directo. Lo que queda de manifiesto es la voz maliciosamente. Por lo tanto, claro, cuando se dice la gran mayoría, como es lo normal para la interpretación de la palabra malicioso, está respaldado por todo lo que hemos señalado. En los mismos términos, doña Agustina Alvarado Urizábal, que también señala que estamos en una expresión que dice relación con el dolo directo. Y sobre este último, señoría, quisiera hacer una aclaración respecto de lo citado por el estimado colega del Servicio de Impuesto Interno el día de ayer. Él señala y cita la página de esta autora en la página 216 y que señala una parte en que en el fondo se señalaba que el actuar puede ser susceptible de facilitar la comisión ulterior por parte de tercero en cuanto a exigencia subjetiva que vendría a configurar y delimitar el injusto del tipo. Cuando cita a esa página el colega del Servicio de Impuesto Interno, hay que contextualizarlo y que en ese momento la autora está hablando de los delitos mutilados de 2 actos y de resultado cortado. Es ahí donde lo cita. Pero esa autora es bastante clara en señalar, en la página 210, que efectivamente cuando se ocupa la palabra 211 maliciosamente, exige dolo directo en el actuar del sujeto, el cual riñe con una simple prognosis sobre la probabilidad de utilización de las mismas. ¿Y por qué lo hace, señoría? Porque efectivamente, como ya lo señalé, cuando se castiga un delito que es un acto preparatorio, debemos ser mucho más exigentes por el principio de taxatividad en relación a la parte subjetiva del tipo. Con eso, su señoría, me hago cargo de este señalamiento en cuanto al dolo, la gran mayoría lo interpreta como lo hemos señalado, y además de eso, esto tiene que ver con las aclaraciones que se hacen respecto de la cita que se realizaron. Ahora, también se dijo que, lo voy a decir en términos simples, que casi no debía haber un propósito. Esto del propósito, como era un delito de mera actividad, no correspondía. Bueno, esto emana del propio artículo, que dice con el objeto de cometer o posibilitar la comisión. Hay que darle un sentido a esas palabras que están bajo el amparo del maliciosamente. Y si además de eso le damos el sentido que le ha dado la excelentísima Corte Suprema en este último fallo citado, no solo eso, sino que además de eso se echa de menos el elemento del dolo en relación al objeto jurídico de la tutela penal, que es la intención de lesionar el patrimonio fiscal. Por lo tanto, cuando uno analiza cómo se ha resuelto este delito, sí se le da un contexto a esto del propósito de la lesión del patrimonio fiscal. No es que no se le dé, y es peor aún, su señoría, cuando se analiza el voto disidente del fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 1333-2017, de los señores ministros Silva y la señora ministro Melo, que efectivamente señalan que debe haber esta finalidad. Se señala, si en la especie lo querido y buscado era el financiamiento por demás irregular de una campaña política, quiere decir que la acción desplegada no habría tenido el preciso objeto de posibilitar, menos de cometer, la comisión de uno más de los delitos del artículo 97, número 4 aludido. Ciertamente podría también concurrir en determinado caso este último designo, pero lo cierto es que la solicitud de desafuero no se incorporó ningún antecedente que dé cuenta de este objeto o finalidad. Por lo tanto, su señoría siempre ha tenido una importancia para delimitar este elemento tan exigente que nos pone el artículo 97.4, inciso quinto del Código Tributario. Por eso es importante entender, como quedó claro en el juicio, que Conosur prestó estos servicios para las precampañas. Se me discutió por parte del Ministerio Público, se dijo, es que los ejemplos que pone la defensa son precampañas. Para estos efectos legales no tienen ninguna importancia, porque lo cierto es que quedó claro
que era para fines políticos, para fines distintos a lesionar el patrimonio fiscal en los términos que ya he señalado. Por lo tanto, para nosotros, para esta defensa, que hayan sido anteriores o posteriores a el inicio oficial de la campaña del año en cuestión, 2013, no tiene ninguna importancia. Por otra parte, se ha señalado por parte del ente acusador fiscal, me refiero al Ministerio Público, que en realidad la historia de la ley es más importante el texto claro de la norma. Pues bien, yo hago el mismo argumento. El texto claro de la norma habla de un objeto, no lo digo yo, lo dice la ley. Y se señala si es que así lo entendí, se intenta rebajar la importancia de la interpretación a través del contexto histórico. No es lo que hace el profesor Curi, página 193, interpretación judicial de la ley, y señala en su letra B que se aplican, vinculan las normas del artículo 19 y siguientes del Código Civil, que bien sabemos, el artículo 19 contempla el tenor de la ley y en su inciso segundo incorpora para los pasajes oscuros la historia de la ley. Y esto es muy importante, su señoría, porque cuando se dice no importa por ser un delito de mera actividad de resultado cuáles hayan sido los propósitos, sí es importante porque eso no libera de la carga del dolo, como lo ha exigido las Cortes Superiores y los propios tribunales orales, en el sentido de la intencionalidad que el delito sí contempla. Y por eso es que es tan importante recordar que la ley 19.738, cuando modificó este artículo, siempre persiguió mafias tributarias, existencia de testaferros que aportaban documentación, que en la especie era más bien materialmente falsificada, toda vez que en esos años no existía esta factura de carácter electrónico, por lo tanto, más bien eran los sellos y los demás elementos que las facturas tenían por parte de la época que tenían y que se hacían y que no los tenían regularmente realizados a través del servicio. Eso era lo que se falsificaba en la especie. Entonces, el elemento histórico es fundamental para ligarlo con el fin, el objeto. Acá no ha habido una organización, ni representado, no representa ninguna organización que se dedique a hacer eco o falsificación de factura para generar daño patrimonial al fisco. Por otra parte, me hago cargo de la observación, si mal no entiendo, de la sentencia 2473-2004, de fecha 24 del 2 del 2005 de Valdivia, que se comenzó este juicio solicitando la copia. Se señaló, o estar en una equivocación, que esto era un problema de agravante y atenuante. No, aclaro que no es eso. Esta sentencia sancionaba hechos anteriores a la ley 19.738, se sancionaron, como ya he señalado, dado que eran falsificaciones materiales, a través del artículo 197 del Código Penal, y lo que se hizo, se aplicó el artículo 97.4, inciso quinto, en el entendido que era una pena menos gravosa, y se aplicó el artículo 18 del Código Penal. Por lo tanto, no tiene que ver con agravante o atenuante, sino que con una modificación de figura. Es por eso que también es importante. Ahora, también se han condenado a un abreviado y suspensión condicional. Obviamente, entiendo lo que señala la Fiscalía en el sentido que la suspensión condicional en Chile no requiere la aceptación de responsabilidad, pero obviamente no se puede comparar un abreviado con un fallo ante un tribunal oral o un juicio oral que tiene otro estándar y que no tiene relación alguna con lo que hoy día nos ha convocado durante este juicio. Ahora, respecto de la prueba de contexto, lo primero, se han dado algunos antecedentes. Se ha señalado por parte del servicio que don Cristian Bueno tenía conocimiento fáctico tributario. Eso no es suficiente para tener el dominio de el destino tributario de las dos facturas. Que era un experto tributario. Lo cierto es que don Cristian Werner ha tenido sociedades más bien, ¿cómo decirlo?, para poder desarrollar actividades profesionales. Recuerdo con toda claridad la primera de ellas, que era una venta de sándwich en Pucón, o sea, una actividad absolutamente propia de la juventud. Eso no lo convierte en experto tributario. Lo que quedó probado es que siempre hubo contadores en las sociedades que
tenía el señor Warner y que la contabilidad no estaba precisamente en manos del señor Warner. Créame que el señor Luxich podrá ser millonario, pero a lo mejor no es experto tributario, eso no tiene nada que ver. Por otra parte, su señoría, tampoco claro es el tema de que haya habido este propósito de causar el daño al fisco. Incluso de las declaraciones del señor Serré, uno podría comprender que efectivamente alguna asesoría hubo. No me voy a referir más a ese tema porque se ha atacado mucho que las facturas eran totalmente falsas, pero efectivamente hay prueba de carácter ilícito en el cual podría estimarse que hubo algún grado de desarrollo de las mismas, pero efectivamente la prueba ilícita no puede servir para condenar y debe estar en cuenta para poder absolver. Ahora, se insiste en que la prueba indiciaria es suficiente en estos casos. Lo que acá se ha citado es que efectivamente el segundo momento probatorio, en relación a lo que señala el profesor Acatino, certeza y duda y propuesta en torno al estándar de prueba penal, y don Jordi Ferrer Beltrán, la valorización de la prueba, debe requerir algún vínculo para poder dar por acreditada el señalamiento de que mi representado habría posibilitado que otro cometiera. Y es eso lo que se echa de menos, porque efectivamente ni siquiera sabemos con quién eventualmente habría podido conversar, independiente de que ese tercero hubiera o no realizado la conducta posterior. No es eso lo que estamos diciendo. Pero, reiteramos, hacemos un paralelo entre lo que pasa en los fallos de desafuero, que las cortes extrañan ese elemento que dice relación con el dolo. Acá se extraña con quién pudo haber estado de acuerdo y tener ese dolo de que el otro posibilitara, o sea, que la otra persona cometiera, independiente que lo cometa o no. Es por eso que incluso de aparecer esa prueba podríamos estar ante una infracción del principio de congruencia. Señalo además, su señoría, para ir terminando, que efectivamente el tercer momento de probatorio, que es la decisión sobre los hechos probados, dice relación con que ahí se aplica el estándar de prueba. En ese momento, el aporte teórico que tienen los momentos probatorios es que nos distingue el segundo del tercero. El segundo es la valoración propiamente dicha, conforme al 297, y el tercero es cuando se aplican los estándares. Efectivamente, vuestra señoría, al ser jueces profesionales, efectivamente lo hacen en forma relativamente paralela, porque efectivamente hay una experticia en la especie. Pero eso no significa que no existan esos dos momentos. Y es por eso que no es solo cualquier estándar. El estándar debe ser más allá de toda duda razonable, existiendo, como ya he señalado, incluso antecedentes entregados por don Jaume Serret y antecedentes ilegales que no sirven para condenar, pero pueden servir para absolver, de que alguna prestación habría y que además de eso no hay prueba alguna de que existía este claro propósito y determinado, como nos han señalado los fallos, no queda más que absolver, porque eso es más que una duda razonable respecto fundamentalmente al dolo que en la especie se requiere conforme a lo prescrito en el artículo 97.4, inciso quinto del Código Tributario. Recording stopped. Su señoría, yo no escucho. Stephanie, están en silencio las magistradas. A ver, voy a ir a la sala y voy a dar cuenta de esto. Sí, señoría, se pegaron para eso, ¿no? Yo no estoy, o sea, pero se paró la grabación, salió la... Y que dijimos que íbamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Recording in progress. Tenemos unos pequeños problemas, así que vamos a tratar de solucionarlo durante este rato. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Volvamos ahora a una sala reservada. Recording stopped.
Ahí está la fiscal, que nos faltaba. Estamos entonces con las réplicas y le correspondía el turno a la defensa del señor Enrique Ominami. Les recordamos que por favor hablen bien cerca del micrófono del computador para que quede un buen registro, porque antes nos perdíamos un poco con la voz. ¿Qué abogado va a hacer la réplica? Yo, señoría. ¿Se escucha bien? Está bien, no se olvide del micrófono. Sí, lo que pasa es que estoy con el computador ahora sin el micrófono porque creo que se escucha mejor, señoría. Bien, lo escuchamos. Muchas gracias, señoría. Mi alegato de clausura será un alegato relativamente breve, de no más allá de 25 minutos, considerando que la exposición de el señor Colombara cuando realizó la clausura fue bastante contundente, su señoría, y posteriormente nos hemos dado cuenta que las dudas que quedaron de la clausura del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado no fueron aclaradas en sus réplicas. Pero más allá de aquello, señoría, me quiero hacer cargo de algunos elementos procesales que ocurrieron en el juicio y que se dieron cuenta también en las clausuras de los acusadores. Señoría, el trabajo de la defensa del señor Enrique Ominami ha sido mucho más que un derroche y abuso de adjetivación y de la sinonimia. Está lejos de ser un puñado de ideas de modesta relevancia y alcance. A diferencia del Ministerio Público, no intentaré ni presumiré corregir afirmaciones, desmitificar otras, ni mucho menos llevarlas al lugar que les corresponden en el debate. Mucho menos, su señoría, me atribuiré la capacidad de hacer aquello que para que el tribunal pueda cumplir su tarea. Vuestra señoría sabe perfectamente cuál es su rol. Lo contrario sería delirante. Léase, de acuerdo a la RAE, disparatado, insensato, carente de sentido común. Señoría, el derecho siempre nos coloca desafíos. Algunos de nosotros hemos sido operadores de una u otra forma desde sus inicios, por allá por el año 2001. Y por eso lamentamos que se intente de parte del Ministerio Público lograr una condena a toda costa y que infrinja principios básicos del sistema acusatorio. Lo que denomino, su señoría, que se va produciendo una especie de involución que queda de manifiesto en varios aspectos de este juicio. Uno de ellos es que bajo la etiqueta de juicio oral nos acercamos peligrosamente a un juicio de actas. Ya lo había dicho su señoría el Consejo de Defensa del Estado en su apertura respecto a la posibilidad de que la defensa señalara que esto podría transformarse en un juicio de actas. La reforma buscaba un cambio de paradigma, abandonar un sistema escriturado, abandonar un juicio de actas. Se pretende entonces cambiar con la reforma el modo con que los jueces conocen, su señoría, los casos para su resolución, pasando de un sistema de lectura de expediente a uno en el que la percepción tanto de la prueba como del debate de las partes se realice de forma directa. La pregunta que debemos realizarnos es si efectivamente aquello ocurrió en el desarrollo del presente juicio. Observamos realmente lo que nuestro legislador pretendió establecer con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, o simplemente observamos un juicio de actas disfrazado artificiosamente por parte del Ministerio Público como un juicio oral, público y contradictorio en algunas partes, su señoría, no en general en todo el juicio. Pero esto no es un cliché, pues en este punto de vista se desvirtúa, su señoría, el alma del sistema procesal penal. Ya no traemos la prueba, sino que traemos informes, traemos actas. Ya no traemos testigos, sino policías que se creen voceros de los ausentes, contando lo que les contaron o leyeron. El procedimiento de la investigación racional y justa prevista por el legislador ya no es tal. Fueron tantos los ejemplos que dio mi colega Colombara, su señoría, que no me puedo referir a todos ellos. Pero la prueba debió haber sido incorporada conforme a la ley. Y así, por ejemplo, no es dable que testigos claves como los brasileños ni siquiera se intente traerlos,
no se intente prueba anticipada, no se haga ningún esfuerzo por su testimonio, nada. Nos conformamos con lo que dicen que le dijeron a unos policías que no hablan portugués. Desafortunadamente, observamos durante estos 2 meses de juicio lo que la doctrina denomina un fraude de etiquetas. Lo que vimos, su señoría, fueron funcionarios policiales que durante la investigación redactaron informes, los estudiaron para el juicio y los intentaron reproducir, con un alto porcentaje en la utilización de la herramienta del artículo 332. Pero lo más grave es que prueba importante, prueba trascendente para el presente juicio oral, consistente en declaraciones de funcionarios brasileños de la empresa OAS y del propio Duda Mendoza, de la misma nacionalidad, en las cuales el Ministerio Público sustentó el núcleo de la imputación de cargo, resultaron ser incorporadas a juicio oral mediante la lectura de declaraciones escritas de estos testigos. Señoría, mejor la Fiscalía hubiese entregado todos estos informes, nosotros presentamos la prueba por escrito, y como en el antiguo sistema plenario, esto se podría haber concluido. La abogada, la fiscal, una y otra vez nos señaló que todo aquello fue en cumplimiento riguroso de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal. Se cumplió efectivamente con los parámetros establecidos en la Convención a fin de permitir la declaración de estos testigos en forma presencial en el juicio oral. La respuesta es negativa. El artículo 19 de la referida convención regla la circunstancia del testimonio de estos testigos en el estado requiriente, vale decir, en este caso, Chile. En concreto, se solicitó por parte de la abogada Chong la comparecencia de estos testigos para prestar testimonio en el presente juicio oral, como lo exige el artículo 19, o se limitó el Ministerio Público a simplemente conformarse con incorporar estos registros escritos contenedores de las declaraciones de estos testigos en el juicio oral. Nos ha quedado claro que esta última es la opción, es la que ocurrió. La fiscal ofreció a estos testigos en la acusación, nos señaló durante todas y cada una de las etapas procesales de este juicio que conoceríamos el testimonio de estos testigos brasileños a través de su declaración personal en el juicio. Que el tribunal podría conocer de esta prueba y que la defensa podría controvertir la misma, ambos conforme a las reglas de la oralidad y mediación y contradictoriedad. Sin embargo, ya sabemos la historia, nada de aquello ocurrió. No pudimos controlar dichas declaraciones ya que se incorporaron a través de una traducción. Y esto es relevante, su señoría. La forma de incorporación de estos testimonios o a través de actas representa una incompatibilidad evidente con nuestra legislación procesal penal y con las reglas de las mismas, es que establece la forma de incorporación. Entendemos, su señoría, que la prueba venía señalada en el auto de apertura y que el tribunal tuvo que efectivamente incorporarla como pudo en su oportunidad. Pero lo cierto, su señoría, es que el Ministerio Público debió haber hecho los esfuerzos para incorporarla conforme al artículo 295, su señoría, y conforme a la ley. No se puede, de una u otra manera, dejar sin efecto lo que señala la ley, no lo decimos nosotros, que es el artículo 329 del Código Procesal Penal, que establece como regla general que la incorporación de los testigos tiene que ser mediante su declaración. Señoría, dado que nuestros contradictores han evitado entrar profundamente en las interrogantes, esperamos que entre las razones legales y doctrinales que permitan fundamentar el fallo se aborden en detalle. Si Marco tuviera responsabilidad, ¿por qué el señor Warner y el señor Muñoz no? ¿Existe alguna excusa legal absolutoria? ¿Por qué no? Si en la réplica se afirma que Warner es el tesorero de la campaña, eso no está en la acusación, es sorpresivo. En efecto, la fiscal en la réplica señala, textual, por eso es que en la acusación y en nuestras conclusiones sostenemos que Warner es el tesorero de la campaña. Señoría, derechamente eso no está. Es más, expresamente se excluyó, dicha frase, en la acusación porque la fiscal quiso introducirla sin que hubiera estado en la formalización.
¿Y sabe por qué, su señoría? Porque infringía la congruencia entre la formalización y la acusación. Y ahora la fiscal nuevamente pretende sorpresivamente instalar el supuesto rol del tesorero que no está en la acusación. La congruencia, señoría, está en el artículo 341, como bien saben. Pero ¿ha habido coherencia entre acusación, alegatos y prueba? Cómodo silencio ante aquello, o más bien una respuesta arquitectónicamente bien elaborada, pero con cartas de naipe. ¿Se puede condenar a Marco Enrique Ominami haciendo supresión mental hipotética de quien proporcionó la factura y de quien la rendió? ¿Son acaso el señor Warner y Muñoz meros elementos de contextos en la acusación, al igual que este famoso avión? Si el administrador electoral lleva la contabilidad, control y límite de gasto electoral, ¿por qué ni siquiera se le tomó declaración? ¿Por qué el uso del avión no declarado por la señora Matei es distinto a la situación de Marco? Si la respuesta es que lo usó menos veces, entonces estamos frente a una graduación como en el delito de hurto. ¿Qué se dijo por los persecutores sobre el principio de la ley especial 19.884, deroga la ley general? ¿Qué se dijo sobre el principio de legalidad y la obligación de aplicar la ley penal más favorable? Basta leer las figuras típicas actuales para saber. Disculpe, magistrado, me da unos minutitos porque tenemos problemas de conexión con el computador. Ya. Señor Mora, vamos a hacer un pequeño receso porque tenemos problemas con el acta. Bien. Ahora, continúe. Gracias, señoría. Señoría, no sé si quiere que repita algo, señoría, o continúo. Escuchamos todo. Sí. Perfecto. Señoría, continúo y paso al segundo acápite sin antes pedir la excusa por una confusión que tuvo este abogado con respecto a cuando dije respecto a si se estaba incluido o no, señor Warner, como tesorero o no. Ese fue un problema mío en el borrador, su señoría. Todo lo que dije con respecto a aquello con la congruencia no tiene validez y pido las disculpas del caso. No fue mi intención. Continúo, su señoría, también con respecto a este tema que dice relación con la congruencia. Su señoría, no es solo una garantía del derecho procesal en donde la sentencia debe guardar conformidad con los hechos de la acusación. Como lo indicamos en nuestra clausura, congruencia es coherencia. Congruencia es coherencia y es conexión entre la imputación y la prueba. ¿Ministerio Público ha sido coherente? No, pues desde el inicio del presente juicio oral, su alegato de apertura, su teoría del caso manifestada en la acusación, ha cambiado radicalmente, ha mutado. Otro fraude de etiquetas procesal similar al juicio de actas ante referido. Señoría, ¿qué dice la acusación en palabras breves, ya que nos encontramos terminando este juicio? Que el candidato presentó ante el CERVEL un contrato suscrito por él, conforme el cual Warner, a través de Conosur, se compromete a realizar labores de publicidad. Tales servicios, señala, no son reales ni efectivos. Conosur solo fue utilizada para triangular pagos por supuestos servicios prestados por el publicista brasilero Duda Mendoza. Duda solo elaboró un logo y se dio a título gratuito un video. Una serie de proveedores desconocen haber realizado trabajos para el candidato: Evangelina Spano, Trevor Producciones, Marco Ortiz, Alex Castro y María Cecilia Insunza. Pues bien, ¿qué nos dice ahora el Ministerio Público durante el desarrollo del juicio oral y en sus alegatos de apertura y clausura? Los pagos que la empresa Conosur habría obtenido por parte de la brasilera OAS fueron utilizados para el pago a proveedores de campaña del candidato Enrique Sominami. Vale decir, señorías, ahora los trabajos de los proveedores sí finalmente se realizaron, pero existiría un trasvasije de estos fondos para realizar una triangulación del monto de los mismos. Y suma y sigue la fiscal, señoría. Ahora también nos señala que los trabajos de campaña sí se realizaron, pero que estos se realizaron en lo que se denomina
pre-campaña presidencial, vale decir, el periodo anterior a los 90 días formales de campaña. Ahora nos indica que Christian Wagner trabajó, pero la verdad que no trabajó, porque su trabajo fue sui generis. Esto porque en realidad era actividad política la que realizaba y no desarrollaba funciones. Consulta, su señoría. ¿Cuántas veces se menciona la palabra pre-campaña en los hechos descritos en el auto de apertura del juicio oral? ¿En qué parte de los referidos hechos se describe este trabajo sui generis? La respuesta es más que evidente. Nunca. ¿Hay algún otro candidato o precandidato investigado por pre-campaña, acusado por la campaña y condenado por pre-campaña? Ninguno. Partimos por el uso de un avión no declarado que no era delito. Seguimos por acusar por el gasto de campaña aprobado por el CERVEL y terminamos hablando de la pre-campaña. La gran problemática para esta defensa durante este juicio oral, señoría, ha sido, además de intentar descifrar esta enmarañada acusación, poder determinar algo tan básico como ¿de qué nos defendemos durante el desarrollo del juicio oral? Porque se nos convocó desde un inicio a desacreditar la base de la imputación realizada a nuestro representado. ¿Cuál era esa base? Que los trabajos realizados durante la campaña presidencial correspondiente al año 2013 sí fueron efectivamente realizados por los proveedores y no son simulados como indicó originalmente la fiscal Chong. Nosotros hemos tratado de, primero, entender esta acusación, que no ha sido fácil, señoría, de entender porque tiene carencias importantes, y luego, lógicamente, defendernos de la misma. Sin embargo, esto se torna absolutamente imposible cuando observamos que la Fiscalía lo que hace es constantemente mutar en los hechos el contenido fáctico de la imputación contenida en la acusación fiscal y en el auto de apertura respectivo. Esta problemática, que duda cabe, será también para ustedes, señorías, como tribunal, al momento de redactar el presente fallo, un gran problema, una gran dificultad. Pero para nosotros, como defensas, provoca un agravio adicional, porque mientras que para ustedes, señorías, como tribunal, esto implicará esta complejidad adicional, para nosotros ha afectado nuestro derecho básico a saber sobre qué finalmente tenemos que defendernos, afectando en definitiva nuestra actuación de defensa. En simple, señorías, en otro juicio, en otra investigación, en otra acusación, con todo gusto, nos haremos cargo de la precampaña. Congruencia, señorías, eso es coherencia. Durante el desarrollo del presente juicio oral, por casi 2 meses, pudimos observar un verdadero desfile de testigos que manifestaron reiteradamente, uno tras otro, haber efectuado trabajos para la campaña presidencial del acusado correspondiente al año 2013. Se trató de prueba abundante, que duda cabe, de la cual la defensa se valió de la misma, según da cuenta el auto de apertura respectivo, para acreditar su teoría del caso. Y a través de la misma se demostró una y otra vez lo que constantemente hemos venido planteando, que los servicios prestados por estos proveedores son efectivos, fueron efectivos, y en ningún caso son simulados, como señala inentendiblemente la fiscal Chong. Pero ahora, ¿con qué nos encontramos? Con esta variación, de la imputación. Me haré cargo, su señoría, ahora de los territorios comunes. Estos territorios comunes o terrenos compartidos que nos ha invocado la fiscal efusivamente, tanto en su alegato de apertura como clausura, y que lógicamente no son indicados en la acusación fiscal, constituye, señoría, un nuevo fraude de etiquetas procesal por parte del Ministerio Público. Porque como hemos podido observar, ni el acusado, señor Wagner, puede defenderse del territorio común, el hecho número 2, porque no fue acusado del mismo. Y el acusado, Enrique Dominami, no puede defenderse del territorio común, del hecho número 1, porque no solamente no fue acusado de este hecho, sino que, es más, fue sobreseído por el Tribunal de Garantía por el mismo. Si su señoría, Marco Enrique Dominamis, fue sobreseído del hecho número 1, no puede ser territorio común para él un lugar donde es inocente y ha sido sobreseído por sentencia ejecutoriada. Los arbitrarios, imaginarios e ilegales territorios comunes implican imposibilitar la defensa de ambos acusados. Aquella situación, por tanto, importa una carta blanca a la especulación arbitraria
de la Fiscalía. Especulaciones que desafortunadamente han abundado en este juicio oral en contra de mi representado. Recordar en este punto lo que advertimos en el alegato de apertura. ¿Con quién nos encontraríamos en el presente juicio oral? Gran cantidad de pruebas impertinentes, especulativas, prejuiciosas y de bajo valor probatorio. Es tan artificioso este concepto que ha generado el Ministerio Público respecto a los territorios comunes que de solo escucharlo de inmediato surge una primera duda. ¿Cómo explica el Ministerio Público que el señor Enrique Sominami tenga el dominio del hecho de actos ejecutados de propia mano por el señor Warner y el señor Muñoz, y ni siquiera haya presentado a formalizar en contra de estas dos personas junto al acusado por un delito de fraude y subvenciones? ¿No eran todos territorios comunes? Nadie jamás puede ser juzgado en ausencia. Por lo tanto, si su señoría hace una supresión mental hipotética de la participación de Carlos Muñoz y Christian Warner, no logra llegar a la supuesta y alambicada autoría que se le atribuye a Marco Enrique Sominami, motivo suficiente para que sea absuelto de los cargos que se le imputan. Reiteramos, resulta tan artificioso este concepto que ha generado el Ministerio Público que cada vez que el Tribunal Oral de vuestra subseñoría tuvo posibilidad de recibir el testimonio de testigos relativos al hecho número 2, escuchó incansablemente e irremediablemente a dos personas, el señor Christian Warner Villagrán y el señor Carlos Muñoz Valle. Nuevamente surge la duda, ¿por qué estas dos personas no fueron formalizadas por estos delitos ni acusados por este fraude y subvenciones? Una vez más señalamos, a riesgo de sonar majadero, estos territorios comunes que han sido utilizados por parte del Ministerio Público son en realidad un fraude de etiquetas, fraude que en definitiva no ha hecho más que vulnerar tal vez uno de los derechos más básicos de ambos acusados, cuál es la posibilidad de defenderse respecto de una imputación penal. Nuestros territorios comunes, su señoría, son los principios de legalidad, contradictoriedad, el principio de defensa, el procedimiento racional y justo, una investigación racional y justa, la presunción de inocencia y por sobre todo la congruencia. Señoría, relativo sobre el señor Carlos Muñoz y de la figura del administrador electoral. La Fiscalía reiteradamente nos ha señalado que el acusado Enrique Sominami tiene el dominio del hecho, de actos ejecutados de propia mano por el señor Warner y el señor Muñoz. ¿Por qué? Porque simplemente firmó en conjunto con el administrador electoral las respectivas rendiciones de gastos que se presentaron ante el CERVEL. ¿Qué es esta firma? Se trata de una formalidad que exige el sistema electoral, pero la responsabilidad por ley está tercerizada en el administrador electoral. Esta tercerización la exige nada más y nada menos que la propia ley. Afirmar que la sola firma implica la responsabilidad del candidato es decir que Bachelet es totalmente responsable, como Martelli, y eso nunca la Fiscalía lo vio así. La pregunta que sigue es más evidente. ¿Qué antecedente adicional a esta firma entregó el Ministerio Público respecto de este supuesto dominio del hecho del señor Enrique Sominami? ¿Existió por parte de la Fiscalía de alta complejidad una actividad investigativa de mediana o mínima complejidad destinada a investigar las cuentas corrientes del acusado? ¿O se limitó esta Fiscalía de alta complejidad en este supuesto delito económico del mismo carácter simplemente a ubicar, citar y tomar declaración a testigos? Parece que la prueba de cargo que ha conocido su señoría da cuenta efectivamente de esta última opción. Pero lo más grave es que tampoco esta última opción fue realizada en forma completa. Esto porque parece evidente, su señoría, que a la presente investigación desde el día número 1 le ha faltado una información central, un protagonista ineludible y una persona clave en este sueño, el administrador electoral, el señor Carlos Muñoz Valle. Desafortunadamente, la fiscal Chong, que dirigió esta investigación, al parecer no piensa lo mismo. Pero lo que es más sorprendente es que el abogado del Consejo de Defensa del Estado nos reprocha a nosotros no hacernos cargo de tan importante personaje al haberlo renunciado como testigo, como si fuera nuestra carga de pruebas, señoría. Si los acusadores no lograron probar absolutamente nada con la prueba presentada, evidentemente no seremos nosotros quienes subsidien su trabajo. ¿Sabe su señoría cuántas veces mencionó el Ministerio Público al señor Carlos Muñoz Valle en su alegato de clausura? Una vez. ¿Casualidad? Claro que no. ¿Y sabe su señoría cuántas veces declaró ante la Fiscalía? Ninguna. Por favor,
no tapemos el sol con un dedo. La finalidad, la intención es, sin lugar a dudas, es relativizar la figura y responsabilidades que por ley corresponde a un administrador electoral en una campaña electoral de carácter político, tratando además de intentar justificar lo injustificable que ocurrió durante la etapa investigativa. El por qué no se dirigió la investigación en contra de esta persona y sí en contra de nuestro representado. ¿Cuál fue el espíritu del legislador al exigir designar un administrador electoral? Lo dice expresamente la historia de la ley, su señoría. No lo decimos nosotros. Y reiteradamente lo hemos dicho. Y señala externalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos, a fin de establecer claramente las responsabilidades en el cumplimiento de la ley. La investigación ha sido, por lo tanto, arbitraria y carente de objetividad. Se intenta una y otra vez desconocer por parte de la Fiscalía el tenor literal y además el verdadero sentido tras la implementación de la figura del administrador electoral. Y no solo aquello, se desconoce flagrantemente lo señalado por los testigos funcionarios del CERVEL respecto a la importancia del administrador electoral y al rol administrador electoral en una campaña política. Para la Fiscalía esto simplemente no existe. Como mencionamos, señoría, Carlos Muñoz Valle, como bien pudo apreciar su señoría, ni siquiera prestó declaración en la investigación, pero como nos hemos podido dar cuenta, no fue la misma actitud que adoptó con otras personas que también fueron candidatos, tanto en la elección 2013 como en procesos eleccionarios posteriores. Para ellos sí, la primera diligencia investigativa, sí, la primera opción fue consultar e interrogar al administrador electoral. Por lo tanto, cuando en nuestro alegato de apertura señalamos que existió una visión de túnel por parte del Ministerio Público, un actuar sesgado, actuar que no tuvo esta Fiscalía de alta complejidad en situaciones similares y absolutamente equiparables a las del acusado en el presente juicio. Los territorios comunes, utilizando las expresiones de la fiscal, lo que tenemos claro es que la investigación contra Marco Enrique Ominami no tiene territorios comunes con los criterios de la Fiscalía en otras investigaciones del mismo año, misma campaña. Esto, señoría, ¿no es acaso una vulneración a los derechos humanos? Agentes del Estado actúan con sesgo y aplican criterios disímiles, difuminan el derecho a defensa e inventan territorios comunes. Para ir terminando, su señoría, vamos a hablar de la arbitrariedad y falta de fundamento en la prueba. ¿Por qué se imputa la factura número 28 emitida al PRO los trabajos del publicista Duda Mendoza? Señoría, ha quedado más que claro que el contrato celebrado por el acusado Marco Enríquez Ominami con Conosur y el celebrado por el PRO con Conosur son contratos complementarios y no gemelos. Es el segundo contrato la aplicación práctica del primero. Si fueran gemelos, alguien del PRO estaría acusado como coautor. Idéntica situación con las facturas del hecho 1 y respecto a la cual mi representado Enrique Ominami está sobreseído. La opción del Ministerio Público es absolutamente arbitraria. Existen, como ya dijimos, dos contratos. El primer contrato es entre Marco Enrique Ominami y Conosur de fecha 13 de agosto del 2013, el cual expresamente establece en una de sus cláusulas que Conosur sí tenía la posibilidad de subcontratar servicios de publicidad, tanto con proveedores nacionales como extranjeros, lo que finalmente terminó ocurriendo al subcontratar Conosur estos servicios de publicidad con el publicista Duda Mendoza. Por su parte, el contrato entre el PRO y Conosur, también de fecha 13 de agosto de 2013, se trató de un contrato complementario del primero, pero tiene una gran diferencia con aquel. Este segundo contrato no permite en ninguna de sus cláusulas la posibilidad de subcontratar servicios de publicidad con empresas de rubros nacionales o extranjeros. Pese a contar con estos antecedentes, el Ministerio Público insiste y ha insistido arbitrariamente, sin ningún fundamento verificable en algún medio de prueba rendido en este juicio, en imputar la factura número 28 emitida al PRO a los trabajos de Duda Mendoza. ¿No sería, señoría, más razonable, conforme al principio de objetividad que rige al Ministerio Público, haber imputado la factura número 27 a los trabajos de Duda? Lo que queremos decir en definitiva es que no existe una explicación lógica de por qué la Fiscalía imputa la factura número 28 a los trabajos de Duda y no la 27. Es una de miles de dudas razonables. En resumen, no hay triangulación de pagos. Jamás se acreditó en juicio oral aquello. Servicios de Conosur son reales.
Christian Warner sí presentó los servicios, sí trabajó, además de tercerizar servicios, ya que la subcontratación de estos estaba expresamente permitida en el contrato celebrado entre Marco Enrique Ominami y Conosur de fecha 13 de agosto de 2013. Trabajos de los proveedores prestados en la campaña del año 2013 sí son reales. Duda Mendoza sí trabajó en la publicidad durante la campaña presidencial del señor Enrique Ominami. Un candidato a presidente, señoría de la República, no maneja la administración de su campaña, sino que aquello es responsabilidad de un administrador electoral según la ley electoral. Por último, su señoría, me hago cargo brevemente de lo señalado por el Consejo de Defensa del Estado. Y aquí, su señoría, me quiero detener en la actuación del abogado que representa al Consejo de Defensa del Estado y querellante. Primero, su señoría, cero aporte probatorio. Segundo, carencia importante a nuestro juicio de aportes técnicos, penales y procesales penales como exige un debate en materias jurídicas, no políticas, ante un tribunal de la República, cualquiera sea la materia que nos convoque. Tercero, para nuestra sorpresa, nos hemos encontrado desde el inicio del juicio con un relato marcadamente político, marcadamente centrado en temas periféricos de la imputación penal propiamente tal, con la finalidad de establecer un prejuicio y un sesgo, lo cual, su señoría, es impresentable para una institución como el Consejo de Defensa del Estado. Una teoría del caso que constantemente recurrió al desprestigio y a la descalificación del acusado, más que proporcionarle medios técnicos al tribunal para intentar resolver el conflicto sometido a su decisión. Ha existido una doble carencia en nuestro juicio, una notoria falta de fundamento técnico personal que se ha traducido en la imposibilidad de desarrollar, por ejemplo, contrainterrogatorios que guarden una mínima pertinencia con los hechos del juicio, lo cual se suma a la falta de fundamento probatorio para sustentar su temeraria acusación y demanda civil. Lo anterior ha sido más que evidente en estos casi 2 meses de juicio oral. Esta doble carencia, reiteramos, ha intentado ser relevada y disimulada por estos descalificativos y por estas argumentaciones centradas desafortunadamente en aspectos más políticos que jurídicos. Calificativos como, su señoría, el candidato volador, el candidato planeando por Chile, el corrupto, el que desprestigia la actividad política, el que corroe la democracia, entre otros, han sido solo un botón de muestra de lo que en el presente juicio ha utilizado el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado. Su señoría, ni en el mundo público ni en el privado podemos permitir que se litigue bajo estos códigos. En cuanto a la demanda civil, el representante del Consejo de Defensa del Estado plantea como justificación la negligencia del acusado, fundada en una supuesta falta de deber de cuidado al firmar y rendir las cuentas de su campaña al CERVEL. Si ese es el argumento válido, entonces descartemos el dolo directo atribuido por la ley a la conducta acusada. Señoría, mis últimas palabras son para reivindicar los cientos de testigos, trabajadores que se esmeraron en realizar su trabajo, incluso sin una convicción política, solo porque era su trabajo, y que finalmente terminaron durante 8 años en las páginas de los diarios, con detectives en sus casas, con sus nombres enlodados, por una investigación que, digámoslo, defraudó a la justicia chilena. Por último, su señoría, y por estas consideraciones, solicitamos que se absuelva al señor Marco Enríquez Ominami, que se rechace por la infundada demanda civil interpuesta, que se condenen costas a los acusadores en los términos del artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, de manera expresa en costas del artículo 50 para los acusadores y demandantes civiles. Muchas gracias, señorita. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer un receso y volvemos con las últimas palabras. Son las 10:46, volvemos a las 11:20. Bien. Vamos a una sala reservada nosotros. Gracias, señoría. Recording stopped.